próximos minutos los vamos a compartir aquí en estudios de BTV Noticias con Viviana Piñero, que es secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguayo, alguien que ha presidido durante unos cuantos años la Unión Internacional de las Juventudes Socialistas. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, un gusto. Lo mismo para nosotros. A pocas horas de esta declaración del Partido Socialista del Uruguay, y como veíamos contigo recién también, a poco rato de una declaración sobre Venezuela del Consejo de la Internacional Socialista. Pero arranquemos por la declaración del Partido Socialista Uruguayo, es decir, ¿cuál fue la necesidad, por qué se vieron en la necesidad de decir esta es nuestra posición? Bien, nosotros como Partido Socialista ya en los últimos años, como muchos actores políticos, venimos observando con preocupación el constante deterioro democrático que viene sucediendo en Venezuela. A lo que se suma una dificultad tanto del gobierno de Nicolás Maduro como de la oposición, y en particular los sectores más radicales de la oposición, de entablar un esquema de diálogo duradero y que pueda redundar en una mejor situación para el pueblo venezolano, que sin ningún lugar a dudas está atravesando una crisis humanitaria atroz, profundizada por una crisis económica, política y social muy fuerte, de la cual, decimos nosotros en la declaración, hay muchos responsables, pero sin ningún lugar a dudas hay una responsabilidad del gobierno que es irrenunciable. Bien, de la izquierda uruguaya, y públicamente en un comunicado ustedes son los primeros en decir algo así, hay multifactores, esto es multifactorial, eso es obvio, y que hay incidencia internacional cercana desde Estados Unidos para abajo también es notorio, pero que ustedes digan que el gobierno también es parte importante de la responsabilidad, ¿son los primeros como partido político uruguayo de izquierda, digo? Sí, no lo sé, no he seguido al detalle si en las últimas horas ha habido alguna otra declaración. Sí, el viernes la mesa política del Frente Amplio emitió una declaración, básicamente sumándose a la postura de nuestro gobierno, que como decimos nosotros en la declaración del Partido Socialista. Pero estaba lejos de decir lo que dicen ustedes. Sí, sin dudas. Nosotros ya, por lo que te decía, hace varios años que nos hemos parado desde ese lugar. Por supuesto que en el Frente Amplio hay diferencias o hay matices respecto a cómo valorar la situación, pero la necesidad de salir con esta declaración tenía que ver básicamente con los últimos acontecimientos que se sucedieron desde el 23 de enero, donde desde nuestro punto de vista también hay un intento desesperado de los sectores más radicales de la oposición que se agarran del artículo 233 de la Constitución, haciéndolo decir algo que no dice y invistiendo a Guaidó como presidente encargado cuando no se cumple ninguna de las causales allí escritas. Entonces también nosotros pensamos que esto no ayuda y sin ningún lugar a dudas hubo una reacción desde nuestro punto de vista, primero intervencionista desde los Estados Unidos y luego sumamente irresponsable de algunos gobiernos, sobre todo de la región, que se sumaron a este llamado de Estados Unidos, ¿no? Hay quien dice que las grandes verdades se dicen en broma. Y en las redes se ve de todo, pero se ve, por ejemplo, que Estados Unidos tiene interés en el petróleo y que Rusia, Cuba y China no tienen interés en el petróleo, tienen interés solo de amistad y en las arepas. Bien, a ver, nosotros... Porque en realidad, sí. A mí me suena una gran verdad dicha muy en broma, ¿no? Es decir, el interesado en el petróleo es Estados Unidos, ni Cuba tiene interés en el petróleo y obviamente Rusia y China tampoco. Yo, desde el lugar que nosotros nos paramos, hay un rechazo a la injerencia de cualquier otro país. Nosotros entendemos que la participación de la comunidad internacional tiene que ser siempre para facilitar el diálogo, sin intervención y en espacios que permitan que la soberanía popular sea la que se exprese. Y eso es lo que no ha sucedido en Venezuela en los últimos años, o no ha sucedido con todas las garantías que debiera existir en un régimen que encima de todo se define o se autodefine como socialista. Y nosotros decimos, sin libertad no hay socialismo. Lo que dijo José Mujica ayer, por ejemplo, ¿está cercano, ustedes están cercanos a eso? ¿Elecciones totales, libres ya? Nosotros discutimos mucho ese asunto. Lo que nosotros intentamos decir en la declaración es que lo más importante es instalar el espacio de diálogo. Nosotros decimos también en la declaración que la expresión o el deseo que plantearon algunos gobiernos europeos dando este ultimátum, que desde nuestro punto de vista es absurdo, hablando de 8 días, no es posible. Nosotros tenemos que instalar el diálogo y tener ciertas condiciones para que ese diálogo tenga esas dos características que decía el gobierno, ¿no? Que sea inclusivo y creíble. Y eso es lo que no ha sucedido hasta el momento, pero sí es cierto que para que ese proceso electoral se dé con todas las garantías, por ejemplo, una de las primeras cuestiones que hay que acordar es un Consejo Nacional Electoral que ya no deje de estar copado por el gobierno y del que todos se sientan parte y que todos se sientan con las suficientes garantías para que el día después de las elecciones, sea cual sea el resultado, todo el mundo lo respete. Esto tú estás enterada, esto ocurrió hoy. La Internacional Socialista sobre Venezuela ha declarado esta tarde que reitera la falta de legitimidad democrática de Maduro.
pide respeto por lo que llama legítima Asamblea Nacional, que no es lo que dicen ustedes, en este caso es diametralmente opuesto, ¿no? Más o menos, a ver. Sí, porque dice, reconoce los esfuerzos de Guaidó, pide elecciones democráticas y llama a una solución pacífica. Con respecto a lo de la Asamblea Nacional, habla de su legitimidad concretamente, ¿no? Y de que Guaidó es legítimamente el presidente en funciones en este momento, en esta transición. Bueno, dos asuntos respecto a la Internacional Socialista. Nosotros como Partido Socialista hace algo, así como 2 años, nos fuimos de la Internacional Socialista. Ya no somos parte de esa organización. Bueno, por un montón de razones que no vienen al caso en la entrevista del día de hoy. Pero entre otras cosas tiene que ver con cómo ha participado la Internacional Socialista en el proceso venezolano. En el mismo acto que la Internacional Socialista dice algunas de las cosas que nosotros compartimos respecto al régimen de Maduro, por ejemplo. En el mismo acto suspendió también en el día de hoy al movimiento del socialismo, de uno de los partidos de oposición de Venezuela, que desde mi punto de vista es uno de los pocos que ha tenido una mirada constructiva respecto a cómo instalar el diálogo en Venezuela. Suspenden, ¿no?, su participación como miembro. Suspenden su participación como miembros de la Internacional Socialista. Y sin embargo terminan teniendo un protagonismo en la Internacional Socialista partidos como Acción Democrática, el partido de Henry Ramos Alup, si recuerdan, el presidente de la Asamblea Nacional hace un tiempo, y de nada más y nada menos de que Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, que tanto daño le ha hecho a la posibilidad de instalar este diálogo, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas afirmaciones que se hacen en la declaración de la Internacional Socialista que son compartibles. Ahora bien, el hecho de reconocer a Guaidó y reconocerlo en sus esfuerzos, me parece que también de vuelta se mete en un proceso que no es del todo viable y formal en términos de la institucionalidad democrática. ¿Por qué digo que en algo coincide con nosotros? Porque yo sí creo, y esto lo hemos discutido en el partido, de que creo que el golpe más fuerte que ha hecho Nicolás Maduro hacia la institucionalidad democrática es declarar en desacato a la Asamblea Nacional, con amplia mayoría opositora, e instalar esta Asamblea Constituyente que desde que se ha instalado creo que no ha aprobado una sola ley que tenga que ver con la Constitución venezolana, sino que se ha fungido como un parlamento paralelo. Entonces, desde ese punto de vista, sí que la elección de la Asamblea Nacional fue el último acto democrático masivo que tuvo Venezuela, y en ese sentido lo reconocemos. Lo que nosotros no reconocemos es la posibilidad de investir a este presidente en este formato que se eligió, ¿no? Viviana, muchísimas gracias. Es probable que nos reencontremos. Este año va a ser un año bastante movido para la política, los políticos y los periodistas. Muchísimas gracias. Bueno, estamos a las órdenes. Gracias. Momentos de otra pausa, la última, ya venimos.